Tenemos un poder judicial donde la presidenta de la Corte amenaza a los legisladores, a las legisladoras y a los magistrados electorales. Eso es público. Tenemos un poder judicial donde Acción Nacional y el PRI, que fueron juntos en esta elección, aunque hoy están aparentemente con una postura distinta, estaban acostumbrados a imponer personajes afines como ministros de la Corte cuando ellos eran mayoría en el Congreso. Curioso que imponer a personajes, ¿no?, como Medina Mora, como Gutiérrez Ortiz Mena, como Lainez, que venían de ser operadores y funcionarios del gobierno en turno, y no les pareciera entonces una vulneración a la autonomía judicial. Vamos a ir a la Cámara de Diputados porque empiezan las discusiones sobre el Poder Judicial, sobre la reforma al Poder Judicial. Y es que el diputado Enrique Godínez del Río, de Acción Nacional, habla en el apartado de agenda política con el tema ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? Hay que recordar que Norma Piña saca un video donde llama a sus jueces a cerrar filas. Y es que ellos están oponiendo al mandato del pueblo de México. Hay que recordar que fue una de las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum reformar el poder judicial que hoy está podrido, además de ser un brazo político de la oposición. Hoy todos sabemos que con sus resoluciones del Poder Judicial ponen entredicho que son autónomos. Hoy están al servicio de los delincuentes de cuello blanco, están al servicio de los cárteles del crimen organizado. Amigos y amigas, por eso es urgente la reforma. Vamos a escuchar a este diputado de Acción Nacional y después vamos a ir a la contestación que da el diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles. Vamos a ir a este video. Muchas gracias. Con su venia, presidenta, hablando de sus reformas al Poder Judicial, también es importante mencionar lo que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de retomar como la reforma a la Guardia Nacional, y pues están intrínsecamente ligados. Hagamos memoria. ¿Para qué fue creada según el mandato constitucional? Ser una corporación civil y realizar tareas de seguridad pública. Estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque siempre estuvo Sedena inmiscuida. Integrada por elementos de la Sedena, de la Marina, de la Policía Federal en su momento, pero que también se iba a venir transformando con jóvenes que fueran capacitándose para ser integrantes. Sus tareas: salvaguardar la vida, la libertad, el patrimonio de las personas, mantener la paz pública, el orden y cuidar los bienes y los recursos de la nación. Ejercer funciones a través de la coordinación de autoridades estatales y federales. ¿Y cómo inicia? Con 35,000 elementos para llegar a más de 100,000 a la fecha. Y ahora veamos los resultados. Quejas y violaciones en más de 1,756, que va del 2019 al 23. Violaciones a los derechos humanos. En más de 5 años de su funcionamiento, homicidios diarios en promedio 82 y más de 190,000 homicidios dolosos. Y encuestas que aquí no quieren mencionar, pero que también nos hablan del desempeño: 61% de los ciudadanos se sienten inseguros, 56 los hombres y 66 las mujeres de cada 100. Presupuesto gastado: 245,000 millones de pesos durante estos 5 años. Y hagamos una dimensión de la cifra: 134 millones diarios, y no contamos con seguridad pública. Estamos peor que nunca y gastamos más que nunca. Y con todo lo anterior, pues por tercera vez quieren una reforma de la reforma
La primera la acompañamos en el 2019 y estuvimos de acuerdo, pero con un mando civil. La segunda dijimos que no estábamos de acuerdo porque querían incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la tercera, que van a insistir y que quieren que nuevamente se abra para que se vaya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, en manos de los militares. ¿Y para qué? Para seguir dando los mismos resultados. El país en manos de la delincuencia organizada, con un mayor número de homicidios y masacres en el país, creciente ola de robos en carreteras y puertos del país, con extorsiones y pagos de piso en todos los sectores productivos. Y cabe la pregunta, ¿qué quieren con esta reforma? ¿Que los elementos de la Guardia Nacional sean juzgados por militares o por fuero común? Que cuenten con fuero militar, y eso para que tengan impunidad, y dar facultades a los militares para investigación de delitos de fuero común e incluso de tareas de cateo y hasta espionaje, lo que representa un grado alto de inestabilidad de los derechos civiles y humanos de todos nuestros conciudadanos. Y se escudan que si se deja la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Por favor, si los elementos de la Guardia Nacional son militares, son de la Marina y siguen teniendo formación militar y tienen mandos militares, ¿por qué esas virtudes que hablan no se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública para que la Guardia Nacional estuviera encapsulada en lo que dicen que supuestamente se está corrompiendo? Antes de aprobar la reforma, tomemos en cuenta programas como el Fortasep, como profesionalización de policías, infraestructura, equipamiento, acciones de prevención y capacidades de investigación propias a nivel local y federal. En un sistema democrático de división de poderes, la esfera civil debe de predominar, libre de partidos. No vengan a vendernos que es la única salida para darnos seguridad. Al poder judicial, la persecución del delito, concluya. Todo está intrínsecamente ligado. Hay que discutirlo por el bien de México, todo, y por el bien de la seguridad de nuestro país. Es cuanto, presidente. Ahora sí vamos a ir a la intervención de el diputado Benjamín Robles del Partido del Trabajo, donde queda o manifiesta muy en claro que hoy el pueblo de México dio un mandato a la candidata electa: reformar el Poder Judicial. Amigos y amigas, pero parece que estos señores quieren engañar al pueblo de México porque han dicho que sí hace falta una reforma al Poder Judicial, lo han dicho en sus conferencias, pero cuando llegan a la Cámara de Diputados, amigos y amigas, lo único que hacen es oponerse a la reforma al Poder Judicial. Están tratando de engañar al pueblo de México porque ellos bien saben que hoy la Suprema Corte de Justicia es un brazo político de la oposición. Amigos, vamos a escuchar la zarandeada que le da Benjamín Robles a este panista. Vamos a ir al video. Primero, déjenme decirles que, por lo que acabo de escuchar, estos amigos de Acción Nacional me recuerdan a Pepito, el de los cuentos, que como no estudió los romanos, habla de los egipcios. Aquí, como no estudió el tema de la reforma del Poder Judicial, hablan de la Guardia Nacional, y de eso también tendrán su respuesta. Pero bueno, antes que otra cosa, creo que debemos sumarnos a lo que ya se expresó aquí, la diputada Chavira y el senador Álvarez y Casa, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum también han condenado enérgicamente lo sucedido en el hermano pueblo de Bolivia, y nosotros creo
que no solamente como Senado, sino como comisión permanente, debemos expresar esa enérgica protesta por ese intento de golpe de Estado y ojalá nos podamos pronunciar al respecto. Y bueno, vamos ahora al punto que nos trae aquí. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? El tema, por eso, de la agenda política me parece trascendental. Es una oportunidad para reflexionar, compañeras, compañeros, y para que vayamos poniendo las cosas en su lugar ante esta nueva ofensiva en contra de nuestro gobierno. Empecemos, pues, por reflexionar qué poder judicial tenemos. Tenemos un poder judicial que no es autónomo, que no es ni independiente ni imparcial, sino es amigo de partidos opositores. Es su aliado. Esa autonomía, esa independencia que ustedes tanto pregonan en la oposición y que tanto defienden, quedó expuesta con los piquetes de ombligo entre Norma Piña y Alito Moreno. Tenemos un poder judicial que acumula recursos en fideicomisos opacos, en fideicomisos no previstos por la ley, y que además no los utilizaba para los fines a los que se crearon, porque para ello usaba recursos presupuestales. Es decir, tenemos un poder judicial que actúa como empresa privada con fines de lucro acumulando riqueza. Tenemos un poder judicial en que los jueces y magistrados se creen que tienen una responsabilidad mayor que la del presidente de la República y por eso se niegan a ganar menos que el presidente, aunque así lo establezca nuestra ley suprema, la Constitución, de la que se dicen ser defensores. Tenemos un poder judicial que tolera y solapa que haya personas que llevan décadas en prisión preventiva, sin que se dicte sentencia a sus procesos, y solo hasta que los casos son denunciados en los medios es cuando se dignan a hacer su trabajo. Tenemos un poder judicial donde la presidenta de la Corte amenaza a los legisladores, a las legisladoras y a los magistrados electorales. Eso es público. Tenemos un poder judicial donde Acción Nacional y el PRI, que fueron juntos en esta elección, aunque hoy están aparentemente con una postura distinta, estaban acostumbrados a imponer personajes afines como ministros de la Corte cuando ellos eran mayoría en el Congreso. Curioso que imponer a personajes, ¿no?, como Medina Mora, como Gutiérrez Ortiz Mena, como Lainez, que venían de ser operadores y funcionarios del gobierno en turno, y no les pareciera entonces una vulneración a la autonomía judicial. ¿Qué poder judicial queremos? Pues claramente la oposición y sus simpatizantes quieren preservar ese poder judicial que hoy tenemos y que es su aliado y es su comparsa. Quieren ese poder alineado a sus intereses políticos y a sus intereses económicos. Pero la gran mayoría del pueblo de México no quiere ese poder judicial. Por eso votaron por nuestro proyecto. Por eso respaldaron con su voto nuestro proyecto para transformarlo. Nos mandataron a limpiarlo y hay que decirles, no les vamos a fallar. Queremos un poder judicial imparcial que defienda la Constitución, que defienda la legalidad, no los intereses políticos y económicos. Diputado, que lo interrumpa, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Chavira? ¿Me permite el diputado formularle una pregunta? ¿Acepta el orador una pregunta de la diputada Chavira? Encantado, senadora presidenta. 1 minuto para hacer su pregunta y hasta 2 para contestar, diputado. Gracias. Gracias. Diputado Benjamín, usted que es un conocedor del ejercicio legislativo, ¿es suficiente lo que se ha planteado de los ejes que se van a discutir para esta consulta o hay que profundizar? Porque creo que van a arrojarse buenos resultados y es parte de este ejercicio de Parlamento abierto. No hay ninguna definición de que se vaya a legislar al vapor, porque quienes lo dicen, pues yo creo que recuerdan sus pasados, porque así era como estaban acostumbrados. Y hoy en este tiempo de la transformación y de ir construyendo un cambio de régimen, el Poder Judicial no puede quedar fuera. Entonces,
En su opinión, y usted originario de un estado tan importante como Oaxaca, ¿considera que es suficiente o hay que profundizar en otros temas para que esta consulta salga lo más fortalecida? Gracias, diputada. A pesar de que yo he sostenido que el mandato popular fue claro, 36 millones de votos con todos los compromisos que planteó Claudia Sheinbaum, nosotros estamos de acuerdo, como ella misma nos lo ha planteado, que es necesario volver a abrir los foros. De hecho, yo el viernes pasado en Oaxaca empecé con esta tarea. A pesar de que mañana empiezan los foros, los parlamentos abiertos, yo el viernes pasado convoqué a magistrados, a académicos de prestigio de la UAPO, la máxima casa de estudios en Oaxaca, conocedores del tema, porque es un asunto que hay que discutir. Queremos escuchar la opinión de todas y de todos. No vamos a renunciar al derecho que tenemos como legisladores a modificar nuestro marco jurídico, porque además es un mandato. Entonces recordemos que el 5 de febrero López Obrador presentó esta serie de iniciativas de reforma constitucional, 18 y 2 legales de gran calado. Y a pesar de que entonces realizamos foros, parlamentos abiertos, a mí, en nombre de la Jucopo de la Cámara de Diputados, me tocó organizar uno en Oaxaca con compañeras y compañeros de la región de varios estados. Estamos de acuerdo en que se vuelva a discutir. Y ojalá el jueves estén aquí las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojalá después vengan aquí también magistradas, magistrados, que todo aquel que tenga algo que decir lo exponga. Y ya en septiembre pues ya hay un mandato, que la nueva legislatura en el Senado, en la Cámara de Diputados, tome cartas en el asunto. Yo les voy a recordar que tenemos un mandato y ese mandato nos dice que hay que modificar. Por cierto, una conclusión de mi mesa: todos están de acuerdo en que debe impulsarse una reforma al Poder Judicial. Me decían, bueno, hay que garantizar la independencia, por supuesto, somos 3 poderes independientes, se va a hacer eso precisamente. Así es que Concluya. Estoy de acuerdo, mi querida amiga. Concluyo con mi intervención. Queremos un Poder Judicial, entonces, los que formamos parte de la Cuarta Transformación, queremos un Poder Judicial imparcial, que sí defienda la Constitución, que defienda la legalidad, no los intereses políticos y económicos. Queremos jueces, magistrados y ministros con vocación de servicio, con sensibilidad social, no burócratas ambiciosos que defienden a capa y espada sus privilegios. Queremos un Poder Judicial que imparta justicia pronta y expedita, un Poder Judicial confiable, no como lo que tenemos hoy, que la gente sostiene que la justicia es para quienes tienen dinero. La gente dice que la justicia está muy lejos de ellos. Concluyo porque se ha terminado mi tiempo. Es el mandato del pueblo de México, nos lo dio con su voto. Vamos a seguir transformando este país mientras ustedes, legisladoras, legisladores de la oposición, se quedan haciendo berrinches, dando patadas de ahogado por su derrota electoral. Como la iniciativa que se presentó hoy, o más bien que se anunció, para acusar de traición al presidente de la República. Yo creo que estaba pensando en Fox, estaba pensando en Calderón, en los fraudes electorales. Pero en fin, ya sabemos que son de memoria selectiva los de la oposición, hablan de violencia política, pero no dicen lo que hizo Marco Cortés con su candidata y gritarle. Y solo una cosa más. A ver, concluya. Yo defiendo aquí la postura del ministro en retiro, Saldívar. Hablan de su pasado. Aquí también tenemos gente que supuestamente defendió los derechos humanos. Concluya. Y miren ahora, defendiendo lo más rancio que es la oposición en este país. ¿Es cuánto, senadora presidenta?